Sin duda que una de las cosas más difíciles de mantener en esta vida es la libertad, porque nuestra naturaleza tiende no solamente a la búsqueda, no solamente a la satisfacción de tendencias, deseos, a la novedad incluso, al sueño, al anhelo de cosas diferentes, o quizá de ilusiones que uno tenga puesta en las cosas, o en algunas personas, o en algunas situaciones. Por eso San Pablo le dedica el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas a hablar de la libertad. Pero claro, San Pablo la entiende en el contexto del Evangelio, en el contexto de la evangelización. Es decir, para San Pablo existen dos posibilidades. La posibilidad de, siendo él judío, claro, seguir en la esclavitud, es decir, bajo el yugo de la ley, es seguir tratando de realizar las obras de aquellas personas que han sido circuncidadas como signo de pertenencia al pueblo de Israel y realizar las obras consecuentes, marcadas, prescritas en la ley por Dios a lo largo de la historia del pueblo, para obtener la salvación, o darse cuenta que una vez que Cristo ha llegado, la ley, como él mismo dice en la Carta a los Gálatas, ha sido un ayo, una especie, digamos, de pedagogo, un tutor, hasta que Cristo ha llegado, y luego, una vez llegado Cristo, ya nosotros podemos alcanzar cierta madurez, porque el Señor mismo nos indica cuál es el camino que nos conduce a la vida, y ya no necesitamos más de un guía. Pero no solamente se trata de la libertad con respecto a la ley, se trata de una libertad que procede del Espíritu. Ya escuchamos al Señor Jesús en el capítulo 8 de Juan, diciendo que seremos verdaderamente libres si el Hijo nos libra. Ahora lo que San Pablo plantea es: nosotros, si seguimos en el camino del pecado, seguimos esclavos del pecado. Si nosotros seguimos en el camino de querer volver a querer conquistar nuestra salvación por obras, entonces declaramos vano la muerte redentora de Cristo. La declaramos vana, es decir, vaciamos la cruz de Cristo. Literalmente así se expresa. Con toda su pasionalidad, San Pablo le escribe a los Gálatas y les pide que no vuelvan a someterse al yugo de la esclavitud, sino que traten de vivir en la libertad del Espíritu que nos ha sido conseguida por medio de la Pascua de Cristo, es decir, de la muerte y resurrección. Porque el Espíritu de Dios lo que hace es traer libertad. Se trata de vivir en adelante en la libertad de los hijos de Dios, porque aquel que es hijo de Dios es libre, pero sobre todo es libre de las obras viejas, es decir, es libre del pecado. San Pablo va a llegar a un grado más de concreción ante estos griegos o asiáticos, allí por la zona de Asia, que tenían cierta propensión a los deleites carnales. Y digo deleites carnales entendido como la búsqueda de todo tipo de situación o de cosa o de estado que proporcione cierto placer, cierto gusto. Es decir, de cierto vivir al día de hoy lo que mi naturaleza vaya pidiendo. Y en este sentido, San Pablo distingue entre lo que son las obras de la carne, que conducen al pecado y que nos esclavizan al pecado, y las obras del Espíritu, es decir, los frutos del Espíritu. Y sobre eso quiero que hablemos en este ratito. Dice el apóstol en el capítulo 5, versículo 16: Hermanos, les digo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Versículo 17: Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que querrían.
pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Las obras de la carne son evidentes. Puede ser esto desde ya una muy buena evaluación para saber cómo andamos, para tener una especie de diagnóstico, una evaluación de cómo estamos viviendo. Sí, claro, también acá, también en casa, también encerrados, también en este confinamiento, podemos vivir carnalmente. ¿Cómo que no? Por supuesto que sí. Pero sobre todo la idea es revisarnos un poco en nuestras vidas para poder salir y cuando salgamos ya sin barbijo, sin nada, poder realmente respirar profundamente un poco más de libertad. Aunque en realidad la exigencia cristiana es respirar la libertad, no un poco de libertad, sino despojarse del hombre viejo, es decir, despojarse de estas obras de la carne. Las enuncia San Pablo, fíjense. Las obras de la carne son, primero dice, son evidentes, versículo 19, capítulo 5, versículo 19, dice, son evidentes. O sea, no hace falta que nosotros nos esforcemos mucho para verlas, son evidentes, se presentan ante la vista. ¿Cuáles son? Adulterio. Nosotros podríamos hablar hoy de infidelidad matrimonial, ¿no? Adulterio. Fornicación. Nosotros podríamos hablar hoy de relaciones sexuales fuera del matrimonio y cualquier otro tipo de satisfacción del placer sexual antes de contraer el compromiso matrimonial. Y agrega inmundicia, inmundicia o impureza. Ya hablamos sobre eso, sobre todas las obras generales de impureza. Lascivia, aquí sí se refiere a un deleite carnal, sobre todo con un tinte eminentemente sexual, la lascivia, con una propensión a querer. Uno dirá, bueno, pero ¿no fue dicho esto antes? No tiene nada que ver. Una cosa es el adulterio, una cosa es ser infiel. Yo puedo no ser infiel, yo puedo no fornicar, pero puedo ser una persona inmunda. Y además puedo no adulterar, no fornicar, no ser una persona inmunda, pero ser una persona un lascivo o un lascivio. Pero sigue, obras de la carne, dije, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría, tenemos que hablar una vez solamente de eso, de la idolatría. Qué fácil que nos hacemos ídolos. Tenemos de todo tipo ídolos, ídolos de religiosos ídolos, ¿no? Hay que dejarlo para un momento aparte. Hasta ídolos de los más pequeñitos y de los más desapercibidos, que no son tan evidentes. Pero bueno, ciertamente los ídolos son de alguna manera una obra, una hechura de la carne. Luego la hechicería, todo lo que conocemos hoy como magia, confianza y puesta de confianza en un futuro, etc. Hechicería, enemistades, frutos de la carne, enemistades, pleitos, discusiones, situaciones conflictivas, tires y aflojes, esas situaciones que te ponen un poco a la defensiva, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos. No es lo mismo. Podemos estar divididos, pero a su vez podemos no estar agrupados. Es decir, podemos estar separados y dispersos, o separados y a su vez cada uno en grupos distintos. Esta propensión a la división y a la separación es de la carne, no viene del espíritu, no viene nunca del buen espíritu. Envidias de un lado y del otro, homicidios, y yo aquí quiero incluir la forma de homicidio que nuestro Señor Jesús nos planteó
cuando revisó la ley en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, los odios, los rencores, las borracheras, y aquí también tendríamos que aclarar todo tipo de vicio que nos esclaviza. Peor todo aquellos vicios que transforman nuestra personalidad y nos hacen cometer acciones que están entre las que ya mencionamos. Orgías era un problema en la comunidad de Galacia. Tal vez puede serlo lo es en algunos ámbitos lamentablemente hoy. Y cosas semejantes a estas. Dice San Pablo, versículo 21, acerca de estas cosas los amonesto como ya lo he hecho antes, y les digo que aquellos que las practican no heredarán el reino de Dios. ¿Escucharon? Ya los amonesté, los vuelvo a amonestar, porque San Pablo está convencido que todos aquellos que permanecen con su voluntad en alguna de estas obras de la carne, no van a entrar en el reino de Dios. Esas obras son pero tan profundas en sus consecuencias, hacen unas raíces tan malas en nuestros corazones, que directamente se oponen pero de frente, chocan con la santidad que necesitamos para entrar en la presencia de Dios. Y por supuesto, no solamente no vamos a heredar el reino de Dios si sostenemos algunas de estas obras, cualquiera de estas obras, todas tienen el mismo valor, todas tienen su mismo origen en la carne. No solamente no vamos a entrar al reino de Dios, sino que ahora ya, esto es obvio, ya nos mantenemos fuera del reino de Dios. Porque para estar en el reino de Dios hay que ser ciudadano del reino, y para ser ciudadano del reino hay que vivir conforme a la palabra de Dios. Hay que vivir conforme al Espíritu de Dios. Hay que ser movido por el Espíritu Santo. Por eso, y ahora vamos a donde queríamos llegar. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es. El fruto del Espíritu es. Voy a enunciar la listita y me gustaría que la atiendas de manera especial. Vamos a compartir ahora los frutos, no confundir con los dones. Los dones son aquel resumen, aquella síntesis de 7 dones, se acordarán, sabiduría, consejo, inteligencia, entendimiento, había dicho ciencia, fortaleza, ¿recuerdan? Piedad, temor de Dios. Esos son los 7 que se llaman dones del Espíritu Santo. Estos no son dones, estos son los frutos del Espíritu Santo y son los grandes indicadores de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, los grandes indicadores. Vamos a enumerarlos. Frutos del Espíritu. Entonces, versículo 22 del capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Primero, amor, agape, amor. Pero amor compasivo, amor misericordioso, amor de entrega, amor. Segundo, jará, es decir, alegría, pero no una alegría así de carcajadas, una alegría de gozo, una alegría de regocijo, una alegría que no tiene su origen en las cosas humanas, sino una alegría que viene con el amor y con el don que sigue, con el fruto que sigue. Eirene, paz, paz, pero que no es estar en paz sin ningún inconveniente, paz que es estar en sosiego, vamos a decirlo de alguna manera. Es la paz de Dios, es la paz de la presencia de Dios. Luego, el próximo fruto, macrothymia, sería algo así como paciencia.
Paciencia, pero a su vez perseverancia, a su vez como aguante, paciencia de tipo aguante, no paciencia de tener resistencia, es paciencia de yo te hago el aguante, digamos, no un aguante simplemente forzado. Después, gestotes, gentileza, respeto, algunos traducen benignidad, es una palabra un poco en desuso hoy, pero bueno, es gentileza, respeto, gentileza, benignidad. El otro fruto, bondad, que también puede traducirse como buenos modales, como generosidad. Es la bondad generosa. Cuando uno puede decir a una persona, qué persona buena que es esta, ¿no? Porque es una persona que da, una persona que da, que entrega, que da algo inmediatamente, como si fueran impulsos, ¿no? Pistis, fidelidad. Aquí puede ser, siempre la palabra pistis significa dos cosas. Fe o fidelidad. Tiene la misma raíz, porque la fe tiene el sentido de la fuerza, ¿no? Y la fidelidad también de la firmeza, ¿no? Del compromiso. Fidelidad, compromiso, por supuesto, primero confianza en Dios. En este caso siempre pistis o fidelidad siempre refieren primero a Dios y luego a los demás. Esta persona es una persona fiel, es una persona en la que se puede confiar, con quien se puede contar, es sólida, es fiel. El próximo fruto del Espíritu es aquel que el Señor Jesús mandó aprender de sí. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Prautes, en sentido estricto, es mansedumbre, pero incluye la opción de no violentarse ante alguna circunstancia, que debería por ahí provocar de nuestra parte cierto enojo, cierta reacción iracunda, agresiva. Mantenerse manso, ser manso. Y también incluye la idea de humildad, de pobreza, de sencillez, ¿no? De sencillez. Y por último, el último fruto. Claro, hay muchos. Pablo enuncia los más importantes, los más evidentes que son del Espíritu. El ekrateia, el dominio propio, el dominio de sí mismo, la prudencia, la templancia, la contención del impulso y también de alguna manera la fortaleza que uno tiene que tener para uno no incurrir en los pecados de impulsos, ¿no? Entonces, estos son los evidentes frutos del Espíritu. Amor, dijimos, alegría, paz, paciencia, gentileza, respeto, bondad, generosidad, fidelidad, compromiso, humildad, mansedumbre, humildad, sencillez y dominio propio, dominio de sí. Podemos decir que quienes tienen estas cosas, dice versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Vuelvo a repetirlo, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si nosotros hemos sido renacidos del agua y del Espíritu, si nosotros hemos sido reengendrados de nuevo, vamos a saberlo y vamos a poder tener una buena guía en la evidencia en nosotros de estos frutos. Si estos frutos son evidentes en tal o cual persona, vamos a poder decir de algún modo, por supuesto, y si todo esto es genuino, es auténtico,
vamos a poder decir que esta persona es una persona que se halla viviendo en el Espíritu. No solamente ha renacido del Espíritu, sino que se mantiene en el Espíritu, anda en el Espíritu, anda en Cristo. Quizá, podamos hoy pedirle al Señor, sobre todo, dice, ¿no? El versículo 10 al 13 del capítulo 11 de Lucas, si ustedes que son malos les dan cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el Padre del Cielo va a negar el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Pedirle al Señor que nos conceda aquello que Él mismo nos dijo que nos iba a conceder, el Espíritu Santo con todos sus frutos. Es decir, pedir el Espíritu Santo para que, anidando en nosotros, engendrado en nosotros, en nuestros corazones, pueda manifestarse y hacerse evidente a todos los demás mediante estos frutos concretísimos, sin los cuales es muy difícil pensar que hemos nacido de nuevo. Que el Señor nos conceda poder acercarnos un poco más, cada día un poco más, a su Espíritu Santo, su Espíritu de amor, para que por medio de Él podamos alcanzar desde ahora ya, por medio de estos frutos, un poco de vida eterna, para tratar de vivir esta vida mortal, esta vida temporal, de una manera más plena y más conforme a su voluntad.